Bien, entonces ahora voy a continuar con la implementación ya de la clase Question, pero esto lo voy a hacer a nivel de TDD. Hay una cuestión que tal vez valga la pena mencionar, es que aquí ya hemos empezado a construir nuestro controller. Nuestro controller no lo hicimos haciéndole pruebas unitarias, sino que nos guiamos por el ciclo de BDD. Uno también podría haber decidido generar este controller haciendo TDD de manera tal de generar una prueba unitaria del controller. En algunos casos, personalmente creo que tiene sentido, en algunos otros casos creo que no. El punto es que este controller va a quedar cubierto por mi prueba funcional que genero con BDD y al mismo tiempo se da que este controller no tiene distintos flujos de control, es un único flujo, con lo cual no haría falta, a mi criterio, hacerle una prueba unitaria a este controller teniendo la prueba funcional que lo está cubriendo. ¿Sí? Entonces, hecha esta aclaración, vamos a continuar sí creando nuestra clase question y ello sí lo vamos a hacer utilizando TDD. Para ello vamos a crear un nuevo archivo donde vamos a poner la especificación de esta clase. Me voy a copiar el código porque soy muy malo para acordarme las convenciones. ¿Sí? Lo que voy a describir ahora es mi modelo question. Voy a declarar el subject question y tengo que decir que este question tiene que responder a text, debería tener un texto, debería también tener el email de quien hizo la pregunta, eh, y creo que esos dos, bueno, sí, posiblemente también tenga que tener una referencia a la oferta a la cual está vinculada esa pregunta. Bien, vamos a grabar esto como question spec rb y vamos a proceder a ejecutarlo. Para ejecutar esto ejecutamos rspect. Vamos a pasarle el path derecho a ese archivo porque no quiero ejecutar todas las pruebas, sino simplemente esta por el momento. Lo corremos y lo que vemos es que falla, evidentemente, porque no conoce la clase question. Así que lo que voy a hacer es ir sí a mi carpeta de modelos y crear un nuevo modelo que va a ser mi clase question. Esta clase question va a vivir dentro de un archivo question.rb y ahora yo debería ir haciendo TDD. Acá me adelanté yo porque como que escribí varias pruebas juntas, ¿no? Y la forma, si uno es más estricto, sería ir agregando de a uno, ¿no? Agregar el texto, agregar el email. Si antes agrego uno, hago que la prueba pase, agrego otro, hago que la prueba pase y así sucesivamente. Este, pero bueno, por una cuestión de practicidad, yo definí los cuatro juntos para definir la estructura del modelo de la pregunta y ahora voy a hacer que pasen todos juntos, ¿sí? Bueno, como nuestra clase question hay que persistirla, lo que necesitamos es incluir el mixin de datamapper, ¿sí? Para convertirlo en una clase persistente, así que de vuelta me voy a copiar a mí mismo mi propio código, porque como ya les decía, no me acuerdo la sintaxis muchas veces. Esto va a tener que tener un text, dijimos que tenía que tener un email y dijimos que también toda question pertenecía a un job offer. Y lo que es obligatorio tener, sí, el texto es obligatorio y el email también es obligatorio. Bien, entonces teniendo esto volvemos a correr las pruebas y en este caso pasan las cuatro pruebas. Con esto terminamos nuestra clase question y podemos volver a nuestro ciclo de BDD, para lo cual vamos a ejecutar Cucumber. Bueno, voy a ejecutar con bundler, no ejecutar shelf de dependencias, las tengo resueltas.
y vamos a ver qué es lo que obtenemos aquí al correr estos tests. ¿Sí? Bueno, falla porque no encuentra el campo question. No encuentra el campo question porque en realidad no hemos definido la vista. Fíjense que lo que hizo fue, voy a la página de lista de ofertas, ¿sí? Eh, pregunto, hago una pregunta, ¿sí? ¿Qué significa hacer una pregunta? Entonces vamos a venir acá al Features, Step Definition, y decimos, bueno, ya esa question, básicamente es hacer clic en Send Question y cargar el texto, cargar el email y hacer Create. El tema es que esto todavía no está definido, ¿sí? Hagamos un repaso de lo que tenemos en la aplicación. ¿Sí? En este momento vamos a navegar la aplicación, vamos a Show Offers y vemos que para cada oferta de trabajo tengo la posibilidad de hacer una pregunta. El tema es cuando hago clic ahí no tengo ninguna funcionalidad. Esto lo que está buscando es la vista Question New, que es lo que vamos a pasar a crear ahora. Entonces me voy a Views, vamos a crear la carpeta Questions. Y dentro de Questions vamos a crear una nueva vista, que en principio va a ser New ERB. Bien, y como de costumbre voy a seguir el patrón que vengo utilizando para las otras views, ¿sí? Entonces voy a copiarme el texto de lo que es el New Job Offer y lo vamos a ajustar. Vamos a poner New Question. El post de esto debería ir a Question Questions Create, sí, Questions Create. Acá voy a dibujar un formulario, que en este caso va a ser Questions Form. Tengo el botón Create, tengo el botón Cancel, hay que ver a dónde quiero que me lleve el Cancel. Yo voy a querer que me lleve a la lista de ofertas, Latest. Perfecto. Y adicionalmente en este campo lo que voy a tener que hacer en este formulario, voy a necesitar poner un input type hidden, ¿sí? Porque lo que voy a necesitar aquí es guardarme el ID de la oferta, ¿sí? De la oferta asociada, ¿sí? Para ello lo que necesito es poner ahí lo que sería el question.joboffer.id. Bien, bien, perfecto. Bueno, y ahora debería crear el partial form, ¿sí? Dentro de questions vamos a crear un new file que vamos a llamar form ERB y me voy a copiar como de costumbre a mí mismo. Yo sé que este formulario tiene que tener un text y tiene que tener un email de quien está haciendo la pregunta y en principio nada más. Bien, perfecto. Entonces ya con esto debería estar creando bien la vista, ¿no? Cerrar acá, save, perfecto. Cerramos cerramos esto, cerramos esto también. Bueno, en principio este paso creo que debiera pasar.
Probémoslo. Porque ya la vista de question ya la tenemos. Bien, unable to find field. Esto es porque me parece que no le pusimos el nombre al field. Vamos a navegarlo a ver qué es lo que tenemos, así nos sacamos la duda. ¿Sí? Unable to find mapping for job offer late. Esto es que no pudo dibujar la vista correctamente porque pusimos mal la referencia correspondiente. O sea, ¿de qué estamos hablando? Venimos acá a questions, new. Esta ruta está mal. Y precisamente está mal porque esto se escribe así. Si venimos acá, vemos que lo dibuja correctamente y ahora posiblemente si corremos el feature es posible que esto nos dé bien. Bien, perfecto. Anduvo, lo que nos queda pendiente es bueno, hacer este paso, ¿sí? Definir qué significa esto. Entonces, vamos a ver lo que es ese step, digamos. Vamos a rememorar todo otra vez. Vamos a nuestro feature, perdón, es este de aquí. Digo, hago una pregunta, entonces la veo en la página de preguntas, ¿sí? Lo cual implica que tengo que tener una página de preguntas que aún no he definido. Si voy a la parte de steps, questions steps, ¿sí? ¿Qué significa verla en la página de preguntas? Bueno, esto debería ser algo así como visit barra questions, se me ocurre, y ahí debería tener el question text, ¿sí? Creo que viene por ese lado, entonces vamos a hacer así. Page should have content, y esto es question text. Bien, está definido, vamos a ejecutarlo y ahora vamos a ver si esto funciona. Tal vez no funcionó porque, bueno, no encontró ese texto, ¿sí? Efectivamente, lo que está ocurriendo es que Sinatra no sabe lo que es el get barra questions siquiera. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para empezar a hacer que esto funcione? Bien, ¿dónde habíamos quedado? Vamos a ver dónde habíamos quedado. Habíamos quedado aquí. ¿Sí? Entonces, si yo acá encargo when should I start y pongo mi mail y hago create, no pasa nada porque en realidad no está definido. Questions create no está definido aún, ¿sí? Así que me voy a ir a questions y vamos a definir el create, pero como de costumbre me voy a seguir copiando a mí mismo porque es una forma bastante práctica de ahorrarse código, por así decirlo. Entonces lo que necesito es hacer un post de create y acá lo que debería hacer sería crear un nuevo question y debería asociar ese question porque todo question lo que tiene es un job offer asociado. Entonces lo que voy a necesitar es traerme el job offer del formulario que viene dentro de params offer ID. Offer ID, en realidad esto no lo definimos, ¿no? Lo vamos a tener que ajustar. Y acá lo que hacemos es mandamos guardar ese question. Mensaje le ponemos question created y redirigimos a barra questions, por ejemplo. O no sé, sí, ponerle. Esto no está claro en la definición, así que podemos hacerlo como querramos. Vamos a dejarlo ahí. Mensaje de error, question not saved. Uno podría refinar esto y fijarse exactamente cuál fue el error y demás. En este caso, yo por una cuestión de simplificación y que no viene al caso, lo voy a dejar
Así de simple. No perdamos el foco de que lo que estamos haciendo aquí es simplemente mostrar la técnica. No nos interesa en demasiado detalle cómo es la funcionalidad, sino lo que quiero mostrar es cómo es la técnica de trabajo. ¿Sí? Entonces, de vuelta acá, en este caso tal vez sí hubiera tenido sentido crear una prueba sobre este controller. ¿Sí? Yo, insisto, en este caso decidí no hacerlo, ¿sí? Porque esto me va a quedar cubierto por el feature, por el questions feature, ¿sí? Pero no habría que descartarlo. Bien, lo que tengo que ver ahora, un detallito acá, si me voy a la clase question, no, a la view, perdón, view questions, aquí este campo no tiene name, vamos a llamarle a este campo offer ID, perfecto. ¿Sí? Entonces, si yo me vengo a esta pantalla anterior y hago un create, bien, undefined method ID for new class. Bien, el show offer está vacío, ¿sí? Acá está el problema, que el question ese tiene el show offer vacío. Bueno, vamos a ver qué es lo que ha pasado ahí. Vamos a questions, ¿sí? Question, show offer, el params offer ID. Bueno, esto no debería ser nulo. No debería ser nulo porque esto ya viene de una question. Bueno, tal vez esté andando, no importa. Puede que hay que chequear alguna cuestioncita acá. Venimos acá, question not saved, job offers. Veo ahí, quiero mandar la pregunta. Job offer ID es 1. Ponemos cualquier texto, no es importante ahora para hacer esta prueba. Mandamos la pregunta, question not saved. Si queremos ver qué es lo que está pasando ahí, venimos acá. Question not saved. Bueno, debe ser que evidentemente le está faltando alguno de los campos, por eso no lo grabó. Bien, corramos la prueba, a ver qué es lo que nos está ocurriendo aquí. Bien, no está encontrando el texto, por eso falla la prueba, pero lo que tenemos que entender antes de eso es ver por qué no nos guarda aquí la pregunta. ¿Sí? Esto en teoría anda bien. Un question job offer get, params, offer ID. Bueno, acá está el error, Question, perfecto. ¿Sí? Tomo los parámetros que están dentro de question. Para esto es importante que vengamos acá y veamos un poquito cómo está este formulario. ¿Sí? Lo que vemos de este formulario es que lo que tenemos es un campo que se llama question text, vemos question email, vemos el hidden offer ID. ¿Sí? Entonces está bien que yo le ponga aquí que para crear el question utilizo los parámetros que vienen dentro del question. Entonces ahora sí debiera poder crear la pregunta. Bien. ¿Qué pasó aquí? Get barra questions. O sea, evidentemente la pregunta la grabó, pero después yo lo quise redirigir al usuario a barra questions, ¿sí? Y ese barra questions no existe. Entonces lo que voy a tener que hacer es definir ese barra questions, que básicamente va a ser esto, ¿no? Get, vamos a ponerlo aquí adelante, index, y lo que queremos hacer aquí es questions all, y hacemos un render de questions list, para lo cual vamos a venir acá, views, questions, new file, y acá nos creamos la lista ERB, list ERB, y como de costumbre me vuelvo a copiar a mí mismo. En este caso lo que tenemos es current questions. Cada pregunta básicamente lo que tiene es un
que queremos poner en esta grilla. Esto lo deberíamos definir, ¿no? Deberíamos definir cómo es esta grilla. ¿Sí? Deberíamos tener un feature para definir esta grilla que nos vaya guiando. Entonces lo que voy a hacer es voy a venir acá a mi questions feature, ¿sí? Y voy a generar un nuevo escenario que me diga list questions given I am on the offers list page. No, given I am on the questions, on the questions, then I should see question columns. Este es otro feature que quiero, que obviamente voy a tener que definir qué son los questions columns, ¿sí? Pero acá es como vemos que de alguna forma se mezclan las dos stories, ¿sí? Tal vez hubiera sido más fácil empezar por esta. No importa, en este caso lo que vamos a hacer, vamos a correr este feature. Uno va a seguir, el primer escenario va a fallar por el último paso que no está completo, y el segundo escenario no está definido, así que lo vamos a definir ahora de la siguiente forma, que significa que yo debería ver las columnas de una pregunta. Bueno, básicamente eso implica que debería ver qué columnas queremos ver. Debería haber una columna que sea job offer. Debería haber otra columna que sea question. Debería haber otra columna que sea author. Se me ocurre que son esas tres las columnas que quiero ver. ¿Sí? Obviamente esto va a fallar en una primera instancia, ¿sí? Porque no encuentra en principio el mapping para question list page. ¿Sí? Entonces me vengo acá para definir el mapping. O sea, cuando yo, ¿qué está ocurriendo acá? Cuando yo digo de questions, no, antes, perdón. Cuando aquí dije I'm on the question list page, no definí cuál es la ruta para llegar a esa página, ¿sí? Entonces me vengo acá a support, path, y aquí lo que voy a decir es when alguien dice de questions list page, yo sé que esto hace referencia a barra questions. Esa es mi definición. ¿Sí? Entonces ahora vuelvo a correr esto y va a seguir fallando, pero ahora por otra razón, ¿sí? Que básicamente es que no existe el texto job offer, ¿sí? Entonces ahora sí puedo avanzar y en la página esta que tiene el listado de preguntas, lo que digo es tener una columna que sea job offer, dijimos que otra columna tenía que ser question y dijimos que otra columna tenía que ser autor de la pregunta. Después para cada question lo que vamos a hacer es poner en el primer caso question.joboffer.title. En el segundo caso vamos a poner question.text y en el tercer caso vamos a poner question.email. Esta última columna por el momento no la vamos a necesitar, así que la podemos sacar. Volvemos a correr el feature y en este caso ya deberíamos ver que tal vez ya han pasado todos los escenarios, ¿sí?
Para quedarnos tranquilos, obviamente vamos a hacer una prueba manual para asegurarnos que todo funciona según esperamos. Entonces me voy a Job Offers. Bueno, acá me quedó esto abierto, ¿no? Tengo acá, fíjense que tengo dos ofertas. Voy a poner Send Question. Voy a poner Is there any age limit? Voy a poner somebody at text.com. Envío la pregunta, ¿sí? Y aquí veo que en la página de preguntas, veo que para la oferta programmer figura efectivamente el texto y el email del autor. Bien, con esto hemos terminado la parte de esta funcionalidad, ¿sí? Vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que hemos hecho aquí. Entonces, para ello, vamos a arrancar por aquí. ¿Cuál fue nuestro primer paso en todo esto? Vinimos y definimos nuestro feature, nuestra funcionalidad, la funcionalidad que nos pide el usuario, ¿sí? Entonces, la funcionalidad tenía que ver con que cuando busco trabajo y veo las distintas ofertas, estoy tentado de hacer algunas preguntas para saber si tiene sentido que me postule. ¿Sí? Entonces, esta primera funcionalidad tiene que ver con hacer las preguntas. Obviamente, después habrá una segunda funcionalidad asociada a esta que tendrá que ver con responder las preguntas. Pero en principio la hemos particionado y permitimos hacer las preguntas, ¿sí? Alguien podrá decir, ¿qué sentido tiene poder hacer las preguntas si no se pueden contestar? Uno podría pensar que puede tener sentido hacer las preguntas y que después quien publicó la oferta de trabajo pueda ver quién hizo la pregunta y escribirle un mail para contestarle, ¿sí? O sea, el flujo de negocio no se ve impedido por el sistema, sino que al contrario, ahora el sistema permite incluir cierta parte de ese flujo de negocio, que es al menos hacer la pregunta, y en una segunda story veremos de incluir el el contestar esa pregunta, o incluso tal vez alguna otra funcionalidad como poder borrar preguntas antiguas o cosas por el estilo. Pero el foco en este caso es simplemente poder hacer las preguntas. Entonces defino en qué consiste esta funcionalidad. Inicialmente arrancamos definiendo un escenario y después a medida que fuimos trabajando nos dimos cuenta que era necesario definir un segundo escenario, ¿sí? Empezamos a correr este escenario y eso nos llevó a crear un nuevo controller, ¿sí? Y a medida que íbamos con este control nos dimos cuenta que necesitábamos una clase question. Entonces, al hacer la clase question, en realidad arrancamos haciendo la prueba para esa clase question y dijimos, bueno, la clase question tiene que tener un ID, tiene que tener un text, tiene que tener un email. En este caso, y hasta este punto, la clase question no tiene más lógica que contener estos datos. Pero de haber tenido alguna lógica adicional, obviamente la hubiéramos codeado dentro de este mismo archivo, pues esta es la prueba unitaria de esa clase question. Una vez que tuvimos la clase question completa, continuamos avanzando sobre este controller que nos fue guiando en tener que ir creando al mismo tiempo un conjunto de vistas, ¿sí? En particular creamos dos vistas en realidad, creamos tres archivos, ¿no? El archivo para crear una nueva pregunta y el formulario asociado, y creamos otra vista más que es la que lista las preguntas, ¿sí? De esa forma fuimos completando nuestra aplicación, ¿sí? Así que bueno, esto es una demostración, más allá de la funcionalidad en particular que hemos implementado, es una demostración de cómo es el ciclo de BDD-TDD, ¿sí? Bien, esto es todo por ahora.